¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. Es la Nochevieja de 1900. El ambiente en la hacienda Bellavista se ha enrarecido. Los perros agitados ladran y aúllan de manera escalofriante. Los sonidos de la noche presagian un acontecimiento sobrecogedor. En esta atmósfera lúgubre, la salud del doctor Noche se ha deteriorado y él lo sabe. Esa misma noche que termina el año, repasó con Amalie Wisman, su enfermera, los pasos que debería seguir tras su fallecimiento. Le pidió ser momificado con la misma fórmula secreta que había inventado y desarrollado en Venezuela. Esta era su última voluntad. Aquellos cuerpos incorruptos que fueron producto de sus experimentos lo esperaban. Noche observaba el nicho vacío que tal vez en unas horas ocuparía. ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido. ¿Qué tal, Mauricio y oyentes? Tema interesante, ¿no? Claro que sí. Pero sirvamos un café para empezar. Excelente, sirvamos un café. Bueno, Mauricio, el día de hoy, tema interesante. ¿Sabes una cosa? Latinoamérica, los países de Latinoamérica son muy ricos en historias, en leyendas, en mitos, pero también en situaciones bastante interesantes e historias bastante interesantes que contar. Y hoy viajamos a Venezuela. Hoy nos ubicamos precisamente en Venezuela, en Caracas, Venezuela, en el Cerro del Ávila. Sí, de acuerdo. Locación bien bonita, por cierto, según las imágenes. Sí, bastante bonito ese sector. Pero bueno, vamos a hablar de un personaje bastante interesante, oscuro, yo diría que con tintes siniestros, pero también de genialidad. ¿Sí? Sí, claro. Vamos a hablar del doctor Gottfried Noche. En alemán, un alemán, ahí me perdona el alemán, pero realmente como era tan complicado la pronunciación del apellido, los lugareños le decían Noche, el doctor Noche. El doctor Noche. Ve, Mauro, sabes que curiosamente este apellido es alemán, en español significa hueso. El apellido como tal. Bien interesante porque muy acorde con lo que vamos a conversar. Claro. Bueno, el doctor Gottfried Noche se graduó en medicina como médico cirujano en Alemania, en una ciudad llamada Halle, en 1845. Estamos hablando entonces de un médico alemán. Ajá, 1845 se gradúa y para esa misma fecha ya existía en Venezuela bastantes ciudadanos alemanes. Había una comunidad ya bastante grande allá en Venezuela, pero específicamente en La Guaira, que pertenece al estado de Vargas. Incluso hay una colonia conocida en la actualidad Tobar, como la Colonia Tobar. La Colonia Tobar. Entonces, y precisamente Noche iba para allí, para la Colonia Tobar. Sí, y mira que apenas tenía 2 años de fundada esta colonia y el doctor Noche se adentró a esta aventura. Aceptó venir acá a Sudamérica, más precisamente a Venezuela, a atender a sus compatriotas, que ya eran bastantes, en el tema pues de medicina. Así es, pero también me parece importante que contextualicemos a nuestros oyentes, Raúl, y es que en aquel entonces el gobierno de la época en Venezuela abrió sus puertas e invitó a muchos ciudadanos de Europa para que colonizaran, no sé si es la palabra, pero para que fueran a Venezuela a ocupar una cantidad de puestos y cargos, porque pues hubo un diezmamiento tremendo de la población debido a las guerras. Incluso podemos hablar también de que por la época se dio la peste del cólera, que también fue algo que diezmó mucho la población. Claro, lo que tú dices es cierto y ha enriquecido bastante muchos países de acá de Sudamérica. Entonces, allá a Venezuela llegaron alemanes, pero también italianos. Italianos, turcos, españoles. Exacto, y tenemos el caso también de Argentina, con muchos inmigrantes italianos y también alemanes. Tenemos el caso de Brasil con japoneses también y alemanes. ¿Y Perú? Perú. Entonces, eso finalmente, haciendo un paréntesis, Mauro y oyentes, ha enriquecido mucho a nivel cultural este continente. Entonces, en ese contexto, como tú nos dices, Mauro, llega el doctor Gottfried Noche.
empieza a trabajar, ¿sabes una cosa? En un hospital llamado San Juan de Dios. Realmente, mira, el doctor Noche ayudó a refundar nuevamente o activar, digámoslo, el servicio en este hospital. Entonces empieza a trabajar, empieza a atender a sus compatriotas, pero también empieza a atender a aquellas personas que lo requerían, e inclusive dicen que lo hacía gratuitamente cuando se encontraba personas que no tenían los recursos económicos para pagarle una consulta. Pero entonces, de pronto deteniéndome un poquito, es bueno contar que el doctor Noche llega a Venezuela con sus hijas, con su esposa y con la criada. Llega, se establece en La Guaira. Y bueno, yo quiero hacer una precisión aquí en la información que estamos dando. Él empieza a ejercer la medicina como cirujano alemán, realizando trabajos voluntarios en los hospitales de sanidad y militar de La Guaira. O sea, primero empieza ahí, en ese hospital. Y luego es que ayuda nuevamente a refundar, a entrar en función al Hospital San Juan de Dios. De hecho, un tiempo después él homologa su profesión en Venezuela y empieza a ejercer también como médico. Pero bueno, es interesante también rescatar, Mauro, un documento de la época, y es que él quiso trabajar de manera voluntaria. Entonces, él escribe una carta que le mandó al gobierno de aquella época y dice más o menos así, abro comillas: ofrezco servir gratis el destino médico cirujano del hospital militar, sin que por este preste mis servicios a los enfermos con el mismo interés o mayor del que he prestado recibiendo remuneración. El sueldo más bien atenúa la satisfacción que se experimenta de salvar la vida de un infeliz o de conservarla para la patria uno de sus baluartes. Esta carta la envió al gobierno de la época porque también pasaba por una situación difícil debido a las guerras. Claro, el doctor... Y se necesitaba, obviamente, de sus servicios. Sí, y mira que lo estaba haciendo de una forma pues muy altruista, ¿no? De ese señor se habla mucho, incluso gran parte de la población le tenía un gran aprecio. Sí, se dice que, como comentaba ahora, que este doctor prestaba sus servicios desinteresadamente a aquellas personas que no tenían para pagar una consulta. Él lo hacía de manera gratuita. Se dice que este doctor Canoche, o el doctor Noche, recorría Galipán. Bueno, ahí también tenemos que contextualizar a los oyentes, y es que estamos hablando de La Guaira. En La Guaira estamos hablando de un cerro que se llama el Cerro Ávila. El Cerro del Ávila. Del Ávila. Y cerca al Cerro del Ávila queda una población que se llama Galipán. Entonces dice que el doctor en noche salía y recorría Galipán en caballo. Iba del pueblo, de este pueblo a otro pueblo, mejor dicho, de pueblo en pueblo, haciéndose conocer entre los campesinos y entre los sembradores de flores, porque también es bueno reconocer eso, que este sector se caracteriza también porque hay cultivadores de flores allí en la montaña. Para los que nos escuchan aquí en nuestra ciudad, desde Medellín, sería algo similar a Santa Rosa, ¿no? A Santa Rosa... a Santa Elena, perdón. Algo parecido, pero mira que la altura no es tanta. Realmente este Cerro del Ávila está más o menos a unos 1100 metros sobre el nivel del mar. Entonces no es tan frío como Santa Elena, pero es un sector donde se pueden cultivar las flores. Entonces... Pero Raúl, disculpa, él llega a Venezuela y él se ubica en La Guaira, zona costera, cercana a Caracas, y allí llega con su esposa y sus hijas. Y la criada. Al parecer su esposa, que viene tal vez de tierra fría, por decirlo de alguna manera. Digámoslo, de una temperatura muy distinta a la costera. No se adapta a la humedad y al calor del sector y al calor de La Guaira. Y entonces es cuando el doctor Noche adquiere una pequeña finca en el Cerro del Ávila. Es que se dice, Mauro, que él sentía una atracción enorme por la vegetación, por la montaña, por los animales. Entonces es donde él conoce. Incluso tenía como mucho de botánico también. Claro, y es donde él conoce este cerro, y él compra ahí una pequeña hacienda que le pone por nombre Buenavista. Sí sabes por qué llama Buenavista, ¿verdad?
Bueno, y para contextualizar a los oyentes, Buenavista es porque desde este cerro, Raúl, La vista hermosa. es una vista espectacular porque de un lado se ve Caracas, que es la capital de Venezuela, y del otro lado del cerro se puede ver el Mar Caribe. Algo muy bonito. Imagínate el espectáculo Sí, espectacular. en este lugar. Entonces mira, pues que él en estas correrías a caballo, yendo de pueblo en pueblo, conoce pues este sector tan interesante, compra esta hacienda y él realmente lo que hace es que iba como los fines de semana, iba y se quedaba unos días, pero seguía viviendo pues en el pueblo. Resulta que le gustó tanto este sector que le recordaba una parte donde él vivió en Alemania que se llamaba Selva Negra. Entonces, él decide realmente empezar a vivir allá. De hecho, manda a fabricar su casa Claro. como con la misma arquitectura Arquitectura. de Selva Negra. Sí, total. Entonces, definitivamente deja de ir los fines de semana a pasear y se radica como residencia allí, en esta hacienda llamada Bellavista, en el Cerro del Ávila. En el Cerro del Ávila. Bueno, hablamos del doctor Noche y de lo importante que fue como cirujano, pero también tenía una cantidad de apodos que le colocaron y bueno, de esto es de lo que vamos a empezar a hablar a continuación. Claro. ¿No? Bueno, entonces, ya más o menos para el año de 1859, recuerda que él llega en 1845, ya para el año de 1859 y abril de 1863 se da un acontecimiento bastante importante a nivel histórico en Venezuela, que fue la Guerra Federal. O sea, sí, eso fue un evento pues, bélico bastante impresionante, bastante fuerte. Se habla de alrededor de 100.000 muertos, Sí, ¿cierto? Que dejó la guerra. 100.000 personas murieron en diferentes combates que tuvo esta guerra federal, que como les decía, duró de 1859 a 1863. Entonces mira qué cantidad de muertos para la época, porque estamos hablando en esa época de ciudades que no son como ahora tan pobladas. 100.000 muertos para esa época era bastante Era considerable. muchísimo, era bastante. Entonces, aquí el doctor Noche empieza a prestar pues, sus servicios como médico cirujano en el Hospital Militar de La Guaira, donde él pudo ejercer desde su altruismo y desde su ejercicio desinteresado, y es que para esa época estaba la peste. El cólera tuvo una participación pues muy dramática en nuestra región, incluso en Colombia y en toda la región. Sí, hubo muchos muertos Y debido al cólera, ¿no? Este médico pues tuvo una participación muy importante en esa guerra contra el cólera, también para tener en cuenta este aporte importante que tuvo este médico. Pero bueno, él se instala en el Cerro del Ávila, Raúl. Sí. Y como decíamos ahorita, era un amante de la naturaleza, le agradaba mucho estar allí. Finalmente, esto lo usaba por fines de semana, finalmente se instala allí, acomoda su casa al estilo de la Selva Negra, como lo hablábamos ahorita. Y es allí entonces donde empieza ese tinte oscuro o esa leyenda de la que vamos a hablar acerca de este señor, que es algo bien de pronto bizarro y tétrico en algún momento. En ese contexto es donde él empieza con cierta curiosidad científica a explorar cómo se podría evitar el proceso de descomposición de un cuerpo. Empezó a interesarse por eso de una manera como excesiva. Y resulta que en ese momento, con tantas bajas que habían por cuenta de la guerra que llamamos la Guerra Federal, pues mira que empezaron a donarle de alguna manera los cuerpos de estos combatientes que no eran reclamados para que él empezara a experimentar con su fórmula que más adelante miraremos, desarrolló para que los cuerpos no vieran corrupción. Además la tenía fácil, pues trabaja en el hospital militar atendiendo a todos estos heridos. Claro, tenía acceso a estos cuerpos. Entonces, se dice que agarraba burros y caballos de su propiedad y subía los cadáveres. Subía los cadáveres y los iba llevando a su hacienda para empezar a experimentar y a empezar a trabajar con estos cuerpos. Es ahí donde tú decías ahora que los pobladores observan a este médico alemán llevar los muertos y porque los llevaba de noche y empezaron a llamarlo el vampiro de Galipán, ¿no es cierto? De repente se tornó algo misterioso para los pobladores este hecho. O sea, el que ellos vieran que este doctor
que en el día era tan altruista, que atendía a la gente sin ningún problema si no tuvieran dinero, en las noches de alguna forma se transformaba subiendo en sus caballos o burros cadáveres. Y se dice que estos burros o mulas estaban perfectamente entrenados porque él montaba estos cuerpos y ellos sabían exactamente en dónde debían esperar a que los descargaran. Así es. Pero es que es natural que las personas se escandalizaran, pues si hoy en día en uno de los cerros que rodean nuestra ciudad aquí en Medellín nos damos cuenta de un médico que está subiendo cuerpos en mulas o en vehículos para hacer quién sabe qué experimentos, yo creo que también aún a pesar de cómo ha avanzado la ciencia nos escandalizaríamos también. Sí, es que no deja de ser un hecho bastante llamativo y más cuando tiene que ver con la muerte. Tú sabes que la muerte para todas las culturas casi siempre ha sido un tabú. Entonces este doctor... Lo empezaron a llamar el vampiro del Ávila o de Alicante. De Galipán. Galipán es un pueblo que queda cerca ahí al Cerro del Ávila. El Frankenstein del Caribe también. También le llegaron a llamar como el Frankenstein del Caribe. Pero entonces el doctor Noche empieza a experimentar y a crear una fórmula que dicen... Se desconocen muchos de sus componentes, pero dicen que la base de este suero que él inventó para embalsamar o momificar los cuerpos muertos, la base era cloruro de aluminio. Sin embargo, no deja de ser especulación porque hasta donde tengo entendido no encontraron composición alguna de la fórmula, incluso no hay nada por escrito. Claro, se especula, pero se cree que la base era cloruro de aluminio, entonces... Y también con algunas plantas que también se desconocen cuáles serían. Del sector, supuestamente, de la hacienda donde él vivía, pero es que no hemos contextualizado también. La hacienda esta, que se llama Bella Vista, era una propiedad grande, donde estaba una casa principal, donde él vivía con sus hijas, con su esposa y con la enfermera y la criada. Y en esa misma propiedad estaba al lado un, digamos, laboratorio que él tenía donde ensayaba sus fórmulas y más allá quedaba un mausoleo que tenía con unos nichos. Incluso en el laboratorio hasta algún momento se lograban ver incluso hasta los ganchos donde probablemente colgaba los cuerpos. Y sí, como dices tú también, un mausoleo que también es algo que no deja de ser como terrorífico, ¿no? Sí, bueno, ya ubicamos a los oyentes cómo era el espacio de esta hacienda de Bellavista. Pero nárranos un poquito cómo era ese mausoleo, qué tenía, qué había allí. Bueno, se dice que el mausoleo no era muy grande, tenía 6 nichos, como 6 nichos donde podía caber tranquilamente un cuerpo humano, una claraboya o una especie de ventana pequeña y obviamente una entrada principal. Era más que todo, digámoslo, un espacio sencillo donde resaltaba los 6 nichos para 6 cuerpos que iban a descansar allí momificados. ¿Qué serían en este caso quiénes? Pues vamos a ver que en ese mausoleo descansó el cuerpo momificado de su hija, de su yerno, de un hermano, de una enfermera y de la otra enfermera, que eran 2, la otra enfermera llamada Amalie Wisman. Y finalmente también. Finalmente ella y él. Y también el doctor Noche. Entonces ahí están los 6 nichos. Bueno, pero entonces vamos a hablar de qué es lo que hace como tan tenebroso y tan tétrico eso, porque es que este señor lleva a cabo una cantidad de cosas y experimentos que, pues para mí se salen del pensamiento racional, o sea, de cualquier persona que es racional o que tiene claros sus 5 sentidos. Bueno, lo que él proponía primero que todo era que creó este suero que era bastante secreto. Entonces, él lo que hacía era que a los pocos segundos, digámoslo, de la persona haber fallecido. o llegar más bien a su laboratorio, porque podían tener ya algunas horas o días de fallecido, él les inyectaba este compuesto o suero especial en la yugular. Sí. O sea, no había extracción de vísceras, ni tampoco le drenaban la sangre al cadáver, sino que solamente con una jeringa inyectaban el suero en la yugular, en el cuello del cadáver, y se dice que era de una rápida acción este suero y el cadáver quedaba momificado.
queda muy bien. Es que, mira, llegaron a decir que daba mejores resultados que daban mejores resultados si se inyectaba cuando la persona estaba, digámoslo, en la agonía. O sea, no había fallecido, sino que estaba como muriendo. Instantes, segundos o minutos antes de su muerte. Si se inyectaba, tenía mejores resultados, que inclusive llegaron a decir que se veían mejor preservados que las momias de Egipto. Pero bueno, valga ahí como la comparación, porque pues, cuando hablamos de las momias egipcias estamos hablando de momias de miles de años. Sí, hablamos también de un proceso completamente distinto. Sí, muy distinto. Este era un proceso muy sencillo, Mauro, porque simplemente lo que se hacía era inyectar el compuesto, no sé en qué cantidad, pero se inyectaba ese suero especial en la yugular, y con eso tenía para que se parara todo proceso de descomposición o de putrefacción. Bueno, pero lo que hace tan tenebroso al doctor Noche, Raúl, es que este señor se dice que pudo haber llevado a cabo este experimento con alrededor de 100 personas o más. Más o menos, sí. Y él da rienda suelta a su imaginación. Y es entonces que empieza a llevar a cabo el proceso de momificación con distintas personas. Entre ellas hay personajes muy reconocidos. Sí. Pero hablemos, por decir algo, de Juan Pérez. Sí, pero antes de eso, Mauro y oyentes, él lo primero que hizo fue que al morir los perros, utilizó ese suero en los perros, dos perros, y sí, los puso de guardianes del mausoleo. Y ahí ya vamos entonces a hablar de unas anécdotas muy interesantes en torno a estos experimentos que él hacía con su suero. Hablaste de un soldado, Juan Pérez, que fue un soldado que murió debido a una neumonía. Este cuerpo él se lo lleva para su laboratorio en la Hacienda Bellavista, le inyecta el suero en la yugular, lo embalsama, le pone el uniforme militar, incluso, y lo pone incluso su arma también, claro, su arma de educación. Y lo pone como guardián del mausoleo. Ese es como uno de los primeros así sobresalientes, pero tenemos que mirar que también él embalsamó dos personajes muy interesantes. Pero antes de estos dos personajes, háblame del personaje que se cae de la mula. Bueno, es que hay muchas anécdotas. Pues como él subía, y tú contabas ahora, subía a lomo de mula o de burro. Uh-huh. Los cadáveres, resulta que hubo un cuerpo que le donaron también que nadie reclamó, se llamaba Venancio. Pues él va con el cuerpo de este señor Venancio al lomo de mula. Resulta que como la subida siempre es escarpada, la mula resbala, el cuerpo cae al suelo, rueda por muchos metros y cae, para en un sitio donde el doctor Noche asumió que era el lugar donde él quería quedar enterrado. Entonces lo embalsama y le hace un nicho en el punto donde cayó y ahí lo deja. Era un nicho con vidrio, como una urna, y todo el que pasaba por ahí podía ver el cuerpo de Venancio embalsamado. Incluso nuestros oyentes pueden buscar en YouTube también las imágenes de Venancio, en su nicho. Y una de las cosas que pasó con Venancio también, Raúl, fue que al parecer él tenía en la batalla o en la guerra que había tenido, estuvo a punto de decapitarse, estaba sujeta de muy poco su cabeza, y pues en ese rodar de ese cuerpo se desprendió la cabeza. Claro, eso dice esa anécdota, que el cuerpo, la cabeza tiende a separarse del cuerpo. Sí, es una escena bastante oscura, bastante perturbadora, como digo. Y bueno, allí él asumió que Venancio quería quedar ahí, pero lo dejó ahí momificado. Entonces, ahí estamos avanzando y como tú dices, más de 100 cuerpos embalsamados con este sistema, con este suero que él había creado. Y ubicados en distintas partes de la hacienda. Exacto, pero entonces te decía yo ahora que vamos a hablar de dos personajes que fueron pues muy importantes en la historia de Venezuela, que recurrieron al proceso de embalsamamiento del doctor Noche. Y tenemos a Tomás Lander, así lo pronuncian en Venezuela. La verdad yo conocía ese apellido, Mauro, como Lander, y aquí lo he escuchado como Lander, pero escuchando yo a los venezolanos hablaban de Tomás Lander. ¿Quién era Tomás Lander? Era un escritor político que fundó el diario El Venezolano, pero este señor es muy interesante porque también
digamos, lo fundó y le puso las bases al movimiento liberal. Este señor era ideal liberales, era un escritor, periodista, fundador del diario El Venezolano, un personaje muy interesante. Y también tuvo participación en el momento de la separación de Venezuela de lo que era conocido en aquel entonces como la Gran Colombia. Incluso fue un hombre recomendado a Simón Bolívar en la época. Creo que trabajó fueron contemporáneos, sí, claro. Y tuvo un cargo en el gobierno. Bastante relevante, sí. Relevante en el gobierno como tal. Pero aquí viene como lo oscuro del Incluso tema. Este hombre era de tal importancia que se tenía en cuenta para unas próximas elecciones. Y era un hombre que abogaba por la democracia y decía que era muy bueno que se pudieran dar las elecciones como tal cada determinado tiempo que fuera el que se llevaba a cabo para una elección en Venezuela, ¿no? Sí, definitivamente un personaje muy destacado. Entonces mira que este Tomás Lander enferma, muere, la esposa muy desconsolada, no quiere, digamos, soltarse de su imagen, de lo que significaba este hombre para ella. Y le dicen, vea, hay un doctor llamado Noche que tiene un proceso muy interesante, que los cuerpos quedan incorruptibles de una manera muy especial. Entonces recurren al doctor Noche. Así es, pero lo tremendo de la muerte de Lander es que fue una muerte pues inesperada. Obviamente para todos la muerte inesperada, pero ese señor no. Bueno, no, hay casos donde sí es esperada, como en el caso de, como hablamos al inicio de este podcast, que el doctor Noche presentía y sentía su muerte, ¿no es cierto? Y muchos también en un proceso deteriorativo de su salud puede de pronto prever y ver eso. El caso de Lander no, porque Lander estaba pues perfectamente de salud, se acuesta, se extrañan de que no se haya levantado temprano como era su costumbre al día siguiente y pues van a buscarlo a ver qué pasó, van a buscarlo a su alcoba y pues este señor había fallecido mientras dormía. Bueno, entonces... Creo que fue producto de un aneurisma, algo así. Bueno, entonces el asunto es que acuden al doctor Noche y el doctor Noche dice, sí, claro, cómo no, yo hago ese trabajo. Pues le inyecta el suero, hacen todo el proceso, pero aquí viene lo oscuro de este tema, y es que al embalsamarlo con este método que tenía el doctor Noche, lo llevan a su casa, lo visten con su mejor ropa a Tomás Lander, lo sientan en su escritorio donde escribía para el diario El Venezolano y hacía toda su gestión pues como escritor, lo ponen con una pluma en la mano, sentado ahí en su escritorio. Y pues lo que lo deja uno como pensando en este tema tan sórdido es que estuvo por 40 años ahí sentado en ese escritorio. Se habla de que estuvo entre 38 y 40 años sentado en ese. Eso ya es bastante oscuro. No, hay una cantidad de anécdotas al respecto referente a esto. Pues se dice que una de sus hijas se levantaba, lo saludaba, hablaba mientras lo limpiaba con un plumero, le quitaba el polvo, y que sus nietos, antes de irse a estudiar, le pedían la bendición. Y cuando llegaban lo saludaban. Y cuando regresaban lo saludaban y le pedían la bendición. Pero lo más charro es lo del tipo que... Un invitado. Sí, que es bastante gracioso. Es bien tremendo porque resulta que invitan a una persona a quedarse en esta propiedad, en la casa de Lander, y pues no le comentaron que este señor estaba momificado. Y dice este señor indignado, se va de allí indignado, molesto, dice, qué tipo tan antipático. Ni saluda. Ni me saludó cuando llegué, ni me saludó cuando me fui, y se va hablando mal de este hombre. Imagínate, pues que no sabía que estaba muerto. Bueno, al parecer ese método hacía que el cuerpo se preservara de una forma tan especial que parecía con vida. Creo que sería los primeros años, porque ya uno ve la foto, los registros fotográficos y si ve unas momias muy parecidas a las de Guanajuato, a las incas o a las egipcias, ¿no es cierto? Ya con un proceso pues como de deterioro. Sí, tristemente no hay registro fotográfico, o no encontré registro fotográfico de Lander ni de otras momias que se hubieran preservado de la manera como narran, pues. Sí, que era como ver la persona casi que con vida. Es correcto. Exacto. Sí. Entonces, bueno, concluyendo esta anécdota de Tomás Lander, es que tras durar 38 a 40 años ahí sentado, embalsamado, momificado, pues llegó una autoridad de la ciudad y dijo, es necesario que a este cuerpo le den cristiana sepultura, y les da la orden de que lo lleven a un mausoleo o a
a un cementerio, y así es que termina la historia del cuerpo incorrupto del señor Tomás Lander. También hay otro personaje importante, un presidente. Bastante importante, un expresidente de Venezuela llamado Francisco Linares de Alcántara. Tuvo también el mismo proceso, pero a diferencia de Tomás Lander, no duró todos esos años, sino que este cuerpo fue momificado, pero fue llevado a un cementerio o a un mausoleo. Bueno, y fueron 55 años que vivió este señor, el médico Noche, en Caracas, Venezuela. Imagínate, 55 años que estuvo ejerciendo la medicina y también llevando a cabo sus experimentos en el Cerro del Ávila. Sí, Imagínate, 55 años que estuvo ejerciendo la medicina y también llevando a cabo sus experimentos en el Cerro del Ávila. Sí, y como contábamos, pues esta anécdota de las personajes que embalsamó, y no solamente estos personajes sobresalientes como Tomás Lander y Francisco Linares Alcántara, el expresidente de Venezuela, sino también más de 100 cuerpos, como tú decías, entre soldados, personas que no reclamaban en la morgue y toda esta cantidad de seres humanos, o de cuerpos más bien, hablemos, que embalsamó. Pero bueno, tras la muerte del doctor Noche, Amalie, que era su enfermera y, digámoslo, su criada o la persona que estaba al tanto del doctor Noche, se dice que vivió 20 años más después de la muerte del doctor Noche, sola en la casa de la montaña, en la hacienda llamada Bellavista, acompañada únicamente por las momias. ¿Cómo te parece? Tremendo, berraquita. Sí, pero los habitantes de Galipán dice que la veían allá hablando con los animales y con las momias. Mira que de ella también surge una leyenda, una historia bien particular, y se dice que le llamaban la bruja del Cerro del Ávila, porque precisamente la veían a lo lejos hablando con las momias y que dice que le cantaba a los pájaros, que hablaba con los animales. Y lo particular del caso, Raúl, es que la última voluntad del doctor Noche es que ella también fuera embalsamada, que también tuviera el mismo proceso de momificación. Es correcto, que tuviera el mismo proceso de momificación, pero al parecer Amalie no era lo que quería. Finalmente ella redacta un documento, según hablábamos hace un rato, ¿no? Sí, se cuenta que ella acude donde el cónsul alemán llamado Julius Lex y redacta, como tú dices, un documento en el que se cumpliera su última voluntad. ¿Sabes cuál era? Ser cremada y sus cenizas esparcidas en el mar Caribe. Ella no quería ser momificada como el resto de sus familiares. ¿Y qué crees que pasó? Todo lo contrario. Pues Amalie falleció a la misma edad. Curiosamente, ¿no? Del doctor Noche, 88 a los años, 88 años. En 1926. Y cuando se supo del deceso de ella, pues el cónsul alemán Lex y otro hombre llamado Carlos Enrique Reverón subieron a Bellavista, pero no la cremaron. Y lo que hicieron fue que cogieron el suero, que misteriosamente sabían dónde estaba este suero, se lo inyectaron en la yugular a Amalie y la dejaron en el nicho que estaba reservado para ella. Le echan candado al mausoleo y lanzan la llave al mar. Y dejan la propiedad abandonada. Que esta precisamente era la última voluntad del doctor Noche. No se habla de un heredero. La propiedad es abandonada y entonces poco a poco Bellavista fue absorbida por la vegetación. Y más tarde, lastimosamente saqueada, el mausoleo fue profanado y destruyeron las lápidas, porque en el mausoleo, donde estaban los 6 nichos, cada nicho tenía una lápida en mármol que tenía el nombre de la persona que estaba allí embalsamada o momificada, fecha de nacimiento y fecha de fallecimiento. Entonces se habla también de que fragmentos de las momias terminaron esparcidos por la montaña y sin posibilidad de que se supiera o se pudiera estudiar para saber de qué trataba la fórmula secreta del doctor Noche. Bueno, tristemente sí, esto sufrió de vandalismo, de saqueos. Qué interesante hubiera sido que se pudiese conservar esa casa y la propiedad en general. Debió haber sido algo muy, muy simpático, muy chévere poder subir a
a este lugar y ver la propiedad como era, ¿no? Pero lo que se ven es ruinas nada más, aunque al parecer sí permanece intacto la parte del mausoleo, o al menos parte del mausoleo con los nichos donde estuvieron las momias de su familia, del doctor y de la última que fue la enfermera, ¿no? Lastimosamente ya solamente hay vestigios. Se habla de que... Unas paredes levantadas, el mausoleo, digámoslo, es el que está mejor conservado, y una pared por allá con unos arabescos que eran propios de la arquitectura de la época, y de resto mucho es lo que hay ahí sepultado bajo los escombros, no, bajo el monte que los cubre, la vegetación y todo esto. Bueno, yo tengo unos datos curiosos, Raúl, referente a la locación. Referente al vandalismo que hubo y a los saqueos, pues se dice que también participaron algunos estudiantes de medicina que pretendían investigar, averiguar cuál era la composición de la fórmula. Se habla de que en algún momento uno de estos estudiantes tomó la parte de una de estas momias, más precisamente el fémur, intentó con una sierra quirúrgica cortarlo, pero que era tan duro, era algo así como que se petrificaba el hueso, que rompió la sierra, no pudo cortarlo. Pues es una de las anécdotas que hay. Interesante. Como tal. Pero también se habla de que se iba a hacer una película, por ahí hay como... Hay un cantante, un rockero llamado Paul Gilman, que incluso hay una canción muy interesante que se llama El Doctor Noche, una canción de metal. Y sí, se estuvo hablando de esa producción para el 2016, pero finalmente no se ha filmado ninguna película del Doctor Noche. Mira que el mismo Paul dice que sería interesante, en un programa en el que él participó, se dice que sería muy interesante si se pudiese hacer con algún tipo de tecnología, investigar a profundidad por debajo de esos nichos, porque él dice que al parecer es probable que haya algo allí debajo, porque pues eso está muy en la superficie, y él dice que es un montículo alto en concreto y que probablemente allí debajo haya algo enterrado, no sé. Pero es que básicamente por eso fue que saquearon el lugar, porque los lugareños pensaban que había un tesoro, que había oro, y por eso fue que hicieron con la propiedad ese vandalismo. Sí, buscaban terracotas, lo que llaman terracotas o esterlinas, algo así. En todo caso, bien interesante la historia de este doctor, el doctor Noche, quien se puede decir que de día tenía una personalidad y de noche tenía otra. Y hablamos de ciencia, Raúl, hablamos de ciencia, de un interés en la inmortalidad, de un interés en preservar un cuerpo que sea incorrupto. Que sea incorrupto. En ese afán que tiene un científico por descubrir este tipo de cosas, pero sin duda, viejo, también yo noto tintes oscuros y de pronto el tipo no estaba muy bien de la cabeza. Obvio, y es interesante a esta altura ya ir llegando a unas conclusiones, y es decir, está el aspecto investigativo y científico, pero hay una línea que divide ya a lo oscuro y a lo que ya tiene ciertos tintes, digámoslo, de, como tú dices, de algún tipo de desviación a nivel mental, porque realmente es oscuro ya ese punto donde él trabajaba con los cuerpos y justamente de noche, y de hecho esa obsesión porque los cuerpos se preservaran después de la muerte, el tener ese mausoleo en su propiedad. De hecho, creo que eso fue más que el clima, el calor y la humedad, lo que más de pronto hizo huir a la esposa del doctor Noche a Alemania era este aspecto que manejaba el doctor Gottfried Noche. Sin duda, porque imagínate uno estar rodeado de una cantidad de cuerpos, de propiedad con un mausoleo. Y aparte de eso, la forma tan particular como este señor pues le da rienda suelta a su imaginación, al hecho de que embalsamó los dos perros, los puso como guardianes a la entrada del mausoleo. Aparte de eso, este otro militar que dejó vestido con sus prendas militares, con su arma de dotación de la época. En fin, no deja de ser algo tenebroso, tétrico de alguna manera. Perturbador. Y dicen los que han tenido la oportunidad de subir al cerro y de estar en la propiedad,
que se siente una energía pesada, una energía extraña a la hora de ingresar o de estar cerca del mausoleo. Obviamente vamos predispuestos, vamos ya con el conocimiento de que hubo este señor allí, existió este señor allí que llevó a cabo estas prácticas, pero yo sí creo que probablemente se sienta algún tipo de energía extraña. Y de hecho en el Cerro del Ávila se habla de que hay mucha actividad paranormal. Claro, es cierto eso. Parece ser que el lugar es bastante explorado por, digámoslo, personas que les gusta investigar acerca de actividad paranormal, y creo que se llena en algunos momentos de exploradores paranormales. El cerro tiene su actividad, digámoslo, en ese aspecto. Bueno, Raúl, ya llegamos entonces al final de este episodio. Yo quisiera dar un saludo a nuestros hermanos en Venezuela que nos proporcionan esta historia tan interesante y que viene de un lugar que a la vez es tan bonito, según lo narran pues los que lo han conocido. Pues un saludo muy especial para ellos. Esperamos que hayamos hecho un programa más o menos acorde con la realidad de la leyenda o de lo que se habla de este doctor. Bueno, se dice que a 122 años después de la muerte de este cirujano alemán en Caracas, más precisamente en La Guaira, se sigue hablando del doctor Noche, y se asegura que en Galipán se oye su voz y que puede vérsele caminando junto a sus familiares sobre los escombros de la hacienda Bellavista. Y todos estos cuerpos que fueron embalsamados siguen deambulando de alguna manera y dicen que gimen buscando sus almas para poder descansar en paz. Bueno, Raúl, nos escuchamos entonces en un próximo episodio. Hasta la próxima, Mauro. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.